un hombre cuya misión fue bendecir a Dios. Un fariseo le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, tendrás vida eterna. De Silviano puede decirse: amó al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, y amó a su prójimo como a sí mismo. A una persona se le considera madura cuando logra ser dueña de cada uno de sus actos y de saber dirigirlos hacia el bien, al servicio de los demás. La figura del siervo de Dios Silviano Carrillo es de gran actualidad y podrá ser un ejemplo especialmente para los jóvenes que se sienten llamados a vivir una vida más apostólica. Su misión fue bendecir a Dios. Su vida puede sintetizarse en las siguientes palabras: bendito sea Dios. Y esta es su historia. En el corazón de la región lacustre de Michoacán está uno de los pueblos más bellos del mundo, Pátzcuaro. Su estructura arquitectónica, la diversidad de monumentos históricos, el encanto de las costumbres y tradiciones de sus habitantes y la belleza de sus alrededores hacen de este pueblo típico uno de los lugares ideales para engendrar en él la vida de un gran hombre. La quietud de la señorial Pátzcuaro se estremeció con el llanto de un infante. Era el 4 de mayo de 1861. La casa de arcos coloniales sintió la alegría de aquellos cristianos padres, don Juan Carrillo y doña Librada Cárdenas, cuando tuvieron entre sus brazos a su primogénito. La transparencia del aire dejó correr al día siguiente los nombres del nuevo Hijo de Dios: José Rafael Mónico Silviano, el cual fue bautizado en el santuario de Nuestra Señora de la Salud. Le administró el bautismo el padre Ignacio Silva. En Pátzcuaro, Silviano aprendió las primeras letras con el maestro Mariano Silva. Luego se traslada la familia a Zamora. Continuó sus estudios elementales bajo la honrada dirección del distinguido profesor don Miguel Castellanos. Una tarde, doña Librada iba a la escuela a buscar a Silviano. Camino a casa, le dice: Mamá, don Miguel dice que pronto podré dejar este colegio. Me gustaría entrar en el seminario. Hijo, sabes que no disponemos de muchos medios, pero si esa es la voluntad de Dios, que así sea. Nada podía hacer más feliz a doña Librada, mujer de gran piedad, que la vocación sacerdotal de su hijo. Quiero repetir el ofrecimiento que desde antes que nacieras hice al Señor: consagrarte para que llegaras a ser sacerdote, si esa fuera la voluntad de Dios. Madre mía, aquí está mi hijo Silviano, es tuyo, todo tuyo. A pesar de los bajos recursos económicos de la familia, logró superar todas las dificultades que se oponían a la realización de su vocación al sacerdocio. Así que Silviano trabajaría en sus ratos libres pintando y vendiendo pinturas al óleo
para ayudar a las necesidades de casa. En 1871 entró al seminario y al año siguiente pasó al seminario de Guadalajara. Hijo, reza por mí. Yo velaré por ti desde el cielo, para que seas siempre un buen sacerdote. Muere doña Librada el 23 de junio de 1876 y don Juan el 17 de febrero de 1881. El 26 de diciembre de 1884, Silviano Carrillo fue ungido sacerdote por el excelentísimo señor arzobispo don Pedro Loza y Pardavé. Al día siguiente celebró su primera misa en la sacristía del seminario diocesano, solo con su hermano Juventino. Fue destinado 3 meses como capellán del Templo de la Soledad, 5 meses como ministro de la Capilla de Jesús en Guadalajara, Jalisco. En Cocula, Jalisco, le es encomendado atender el barrio de San Pedro, desde 1885 y hasta 1895, 10 años de incansable labor apostólica. Fue activo cooperador de su señor cura. Entre otras cosas, levantó desde sus cimientos el hermoso templo dedicado a San Pedro Apóstol, construcción que llama la atención por su estética y descubre los conocimientos que sobre arquitectura tenía el joven sacerdote. Se hizo manifiesta su gran confianza en la providencia, pues comenzó la obra con unos centavos de su bolsillo y los que le proporcionó un obrero. Era incansable en el confesionario y en la promoción y dirección de las asociaciones piadosas, muy especialmente de las conferencias de San Vicente de Paúl, porque una de sus mayores preocupaciones eran los pobres. En los barrios de San Pedro y Santiago tenía sus centros catequísticos y aunque personas seglares le ayudaban a impartir la doctrina cristiana, él se acercó siempre a la preparación para la primera comunión, y los niños que él preparaba los enardecía de amor a Jesús sacramentado. Fue en Cocula un asiduo predicador de la palabra divina, y con sus sermones sencillos llegaba a los corazones, moviéndolos siempre hacia Dios, hacia la conversión, hacia una vida de caridad. La entrega generosa a su ministerio y su amable trato le ganaron el afecto de los de Cocula, que lo recordaban como un sacerdote según el corazón de Cristo. Noviembre 7 de 1895. Un joven párroco de 34 años había llegado a Zapotlán el Grande hacía 4 meses. Llegó a trabajar intensamente, a entregarse por completo al servicio de sus feligreses. Rápidamente, su naturaleza activa y vigorosa y su corazón inmensamente misericordioso, con la ayuda de una generosa dama de Zapotlán, fundó el orfanatorio josefino. No escatimó esfuerzos y el 1 de enero de 1899 inauguró la escuela elemental y superior para niñas. Con esto se abría una nueva etapa educativa en Ciudad Guzmán. En 1901 instaló un taller de tejido de medias y calcetines. Y así se preocupó por el progreso de su parroquia, haciendo el bien en todos los sentidos, a través de la prensa, llevando la luz eléctrica, fundando talleres de artes y oficios, viendo por la educación y crecimiento de la fe. Pronto se hizo querer el señor cura Carrillo, aún de algunos liberales, pues su tacto, cordura y buen ejemplo atraían la simpatía en general, ayudándole sobre todo sus exquisitas maneras de tratar a todo el mundo. Nadie lo trataba que no quedara complacido de él. Siempre deseoso de dar a Dios lo mejor, promovió el culto divino. En la celebración de la Santa Misa se le veía transformado.
En la administración de todos los sacramentos era reverente y contagiaba a sus feligreses de fervor y respeto para la casa de Dios y los actos de culto. Continuó con paciencia heroica su apostolado en el confesionario. Todos querían confesarse con él por su prudencia y bondad. Ordinariamente confesaba un mínimo de 4 horas. Hijo amantísimo de la Santísima Virgen, la honraba continuamente, hablaba de ella con filial ternura, muy especialmente en la advocación de Guadalupe. Con María Santísima de Guadalupe llegaron para la patria todos los bienes. Ella nos trajo a Cristo, es la que propaga la fe y nos hará fructificar en virtudes. Madre, soy tuyo, tuyo, hazme digno de tu amor. Aumentó su amor y devoción al Señor San José. Promovió con entusiasmo las fiestas patronales del Santo Patriarca. En 1898, el señor cura Carrillo fue el mayordomo de las fiestas de octubre en honor a San José, junto con el excelentísimo señor don Atenógenes Silva y don Rafael Arias Villanueva. Fundó la Asociación Religiosa de Caballeros y Damas de Señor San José. Se propuso terminar la construcción de un nuevo templo parroquial iniciado por sus antecesores, y el 8 de octubre de 1900 se consagró el imponente templo, hoy Catedral de Ciudad Guzmán, ofreciéndolo como un homenaje a Cristo Rey al iniciarse el siglo XX. Luego, decoró la nueva iglesia y la dotó de sagrario, órgano, campanas, vitrales, puertas y nichos para las imágenes de la Santísima Virgen y San José. Y en julio de 1901, sacrilegio cometido en la capilla de la Purísima del Templo del Sagrado Corazón, antigua parroquia de Zapotlán, dolorosa consternación produjo en esa católica sociedad el robo de un copón con formas consagradas, sustraído del sagrario. Dios mío, han robado el copón con las formas consagradas. El padre Silviano, de rodillas ante el altar, reza con fervor mientras gruesas lágrimas le corren por las mejillas. Haremos un novenario con actos de culto, obras de caridad y sacrificios como desagravio por estas ofensas. Encenderemos lámparas extraordinarias ante el sagrario durante 1 año. Pediré a las jóvenes de la parroquia que ellas cuiden de esas lámparas. Si en lugar de lámparas fueran almas adoradoras las que ardieran siempre ante el amor hostia, fundaré una congregación religiosa que tendrá como fin adorar y amar a Jesús sacramentado, y darle a conocer y hacerle amar por medio de la educación cristiana a niños y jóvenes. Así nació la Congregación de Hermanas Siervas de Jesús Sacramentado el 25 de noviembre de 1904. En su labor pastoral se distinguió como apóstol de la educación. Consideró la escuela como un lugar óptimo para evangelizar. Los niños y los jóvenes fueron los preferidos junto con los obreros y los pobres en su labor apostólica. Reorganizó las escuelas parroquiales, mejoró la escuela de niños conocida como Escuela del Cuadrante, fundó para las niñas la Escuela Elemental y Superior de Nuestra Señora de Guadalupe. Para esta institución construyó un edificio especial, lo dotó de material didáctico, de personal docente preparado y quiso que se aplicaran los mejores métodos pedagógicos. Él mismo se constituyó en maestro de religión. Paternalmente vigilaba los adelantos de los niños y la superación de los maestros y de todo lo que le ayudara a la educación integral. Por eso creó la biblioteca escolar, los laboratorios y procuró que no faltaran materias de enseñanza tales como manualidades, artesanías y educación física. Para los jóvenes de escasos recursos económicos, fundó en 1897 la Escuela de Artes y Oficios con varios talleres: herrería, carpintería, sastrería, zapatería, platería y fundición de medallas. Con esto se proponía asegurar un porvenir a numerosas familias, librar de la vagancia a los jóvenes y sobre todo enseñarles a vivir su fe.
porque el señor cura Carrillo decía: «Mi escuela será ante todo cristiana». Mensajero de la misericordia del Padre, luchó incansablemente por unir las clases sociales. Fue un sembrador de paz y justicia. Logró que en las relaciones de patrones y trabajadores se viviera la caridad, el amor fraterno. Las conferencias de San Vicente de Paúl tomaron auge y por medio de ellas socorría a innumerables necesitados. Eran verdaderas escuelas de caridad, virtud en la que, junto con la mansedumbre, se distinguió el buen párroco. Trató el señor cura Carrillo de seguir las huellas de dos grandes héroes del cristianismo, San Vicente de Paúl y San Francisco de Sales. Su amor por la porción de la viña del Señor a él encomendada le hizo estar siempre pronto para ayudar en todas las necesidades y buscar lo que fuera encaminado a la superación de la vida de los zapotlenses. Cuando hubo una lluvia de arena en Zapotlán, parecía que ese lugar se terminaría. Toda la población acudió en masa al templo a implorar la protección del Señor San José ante Dios. Y cuando reinaba una gran confusión, apareció en el púlpito el señor cura Silviano Carrillo, quien, comunicando paz y fortaleza, invitó a los fieles a sacar por la ciudad la imagen del Señor San José y a invocar también la protección de la Santísima Virgen. Ya de regreso en la parroquia, con la seguridad de un santo, les dijo: «Estén seguros de que cuando salgamos de este recinto sagrado ya no caerá arena». Y efectivamente, la arena cesó. Uniendo la generosidad de los médicos y del pueblo, pudo terminar la construcción del Hospital de San Vicente el 19 de marzo de 1911 y lo entrega para ser atendido por las religiosas siervas de los pobres. Él se reservaba con frecuencia la tarea de atender espiritualmente a los enfermos, sobre todo de llevarles la Sagrada Comunión, y lo hacía con tal fervor que le veían transformado cuando daba la hostia consagrada. Fue un verdadero enamorado de la Eucaristía. Una de las siervas de Jesús sacramentado que lo conoció nos dice: En su corazón ardía siempre el amor a Jesús sacramentado. Su anhelo más grande era el que todas lo amáramos sin medida. Llevó a Zapotlán la primera planta de luz eléctrica que tanta falta hacía a esa ciudad. Comprendiendo la importancia trascendental de la prensa católica, la propagó grandemente, comprando para repartir gratis periódicos católicos como El País y La Ciudad de Dios. Mas no contento con esto, compró una excelente imprenta y fundó varios periódicos: La Unión Católica, La Luz de Occidente, El Trabajo, El Esclavo del Señor San José y El Niño. Era además director, redactor y hasta impresor, pues aunque tenía colaboradores eran pocos y no siempre escribían. Para imprimir restaba tiempo al descanso y con sus manos formaba las placas de sus periódicos. Se redujo a vivir en un cuarto pequeño e incómodo para dejar su recámara a la imprenta y a la formación de sus seminaristas. Su valiente defensa de los derechos de Cristo y de su Iglesia, su amor apasionado por la verdad, le acarrearon problemas y ataques. Un día, el teniente Nevares, encargado de la guarnición de Ciudad Guzmán, dio libertad a los presos de la cárcel. Estos de inmediato se lanzaron a robar el Monte de Piedad. El padre Silviano, con valentía, detuvo el asalto y organizó actos de desagravio para expiar ese pecado público. En su personalidad social, era perfecto caballero, respetuoso, atento y amable. Era querido y obedecido por su pueblo. Con frecuencia se le encontraba a medianoche que iba a adorar al Santísimo Sacramento. Continuamente vivía en la presencia de Dios. El ardiente amor que profesaba a Jesús sacramentado lo movía a entregarse a sus hermanos y a enseñarles a amar y adorar
a este augusto sacramento. El señor cura Salvador Morán nos dice: Fue el señor Carrillo mi único párroco. De sus manos recibí la primera comunión. El padre Carrillo no perdía de vista a sus pequeños feligreses que recibían este sacramento. Nos invitaba a ser socios de una conferencia para niños, de la cual hizo una escuela de sacrificio y amor. Continúa su testimonio. Recuerdo que una vez me tocó poner en manos de un enfermo el fruto de nuestra caridad. El enfermo padecía una lepra que le tenía horriblemente descompuesto el rostro. Ya estaba en mis manos el obsequio y la mirada se clavaba en mí con gratitud, tendiendo su diestra, leprosa también, para recibir el favor. Esperaba el beneficio, pero mis 8 años escasos, que se encontraban por primera vez con el dolor, sintieron repugnancia natural ante ese espectáculo para mí desconocido y se resistieron a otorgar con la debida prontitud el donativo. Entonces intervino mi santo señor cura y me dijo: Hijo, es Jesucristo. Sus palabras me caldearon. Avancé hasta el lecho del enfermo, deposité en sus manos el obsequio y todavía hoy, cuando siento las rebeldías de mi pobre corazón ante el espectáculo desconcertante del dolor humano, oigo la voz de mi párroco que me dice y me empuja hacia el que sufre, con su frase lapidaria: Hijo, es Jesucristo. El 30 de junio de 1920 fue preconizado obispo de Sinaloa el señor canónigo don Silviano Carrillo, antiguo párroco de Zapotlán el Grande, Jalisco. Había sido designado para pastor de aquella diócesis por el Papa Benedicto XV. Así vive intensamente su ministerio. Su primera carta pastoral descubre el amor paternal, la entrega de pastor y la bondad del maestro del obispo de Sinaloa. Reorganizó el seminario como una necesidad primaria para realizar su misión evangelizadora. Le urgía la formación de sacerdotes y a los 3 meses logró, venciendo obstáculos y a base de grandes sacrificios, la reapertura del seminario. 6 meses fueron suficientes para conquistar el cariño de sus ovejas, porque su vida dejó transparentar la imagen del único pastor, Jesucristo. Y así, el 10 de septiembre de 1921, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, cambió su vida terrenal por la vida celestial el excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Sinaloa, don Silviano Carrillo Cárdenas. Y hoy sus restos descansan en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, La Lomita, en esta ciudad de Culiacán. Apóstol de la Eucaristía, sacerdote enamorado de María Santísima, confesor prudente, padre para indígenas y pobres, pionero de la doctrina social de la Iglesia, padre fundador. Su vida trascenderá por la eternidad gracias a su máxima obra, la fundación de Siervas de Jesús Sacramentado, la cual se ha extendido por varios países y llevará su carisma y amor a Jesús Hostia por siempre. Este hombre vivió plenamente su vocación a la existencia, a ser hijo de Dios y a la santidad. Su vida fue una bendición de Dios y una bendición a Dios. Por eso sigue cantando en el cielo: bendito sea Dios.